Vamos a entrar pues en la exposición de la palabra del Señor. Y para eso voy a esperar que se pongan todos en pie y hagamos una breve oración para dar comienzo en esta noche a lo que el Señor quiera traernos a través de su palabra. Oremos, amantísimo y soberano Dios. Le damos gracias de lo que por gracia hemos recibido. Porque seguramente de sí mismo nada podemos hacer, sino que todo lo que poseemos es por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por la parte ya pasada de este culto en esta noche, donde tú nos has permitido compartir las alabanzas, compartir las oraciones, en las cuales nos hemos gozado, en los cuales tú nos has hecho sentir tu presencia, mi Dios amado. Pues ahora pues entramos en la parte a seguir, la parte de la explicación de tu palabra, en la cual te pedimos que tú nos sigas guiando, porque de sí mismo, Señor, tú no permitas que hagamos nada, Señor, sino que todo seas tú quien lo haga, Señor. Que seamos sencillamente el instrumento que tú uses, Señor. Padre, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es salud, porque tu palabra es consuelo para nosotros cuando así la podemos atesorar, la podemos escuchar, la podemos entender y la podemos poner por obra, Señor. Pues te pedimos que tú nos dirijas en todo, Señor, y que la bendición tuya siga estando sobre tu pueblo, Señor, en una forma especial. Gracias te damos, Señor. Gracias y nos presentamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Voy a esperar que en esta noche Rafael, que está por allí, pase por aquí y nos haga pues aquellos que tienen problemas de audición, aquellos que tienen problemas de habla. Pues mientras vamos exponiendo la palabra, pues voy a esperar que Rafael pues nos haga la interpretación a través del lenguaje de señas. Así que vamos a compartir eso en esta noche también, que es de mucha bendición. Gloria a Dios. Bien, los invito a que vayan a sus Biblias, al Evangelio según San Juan, el capítulo 14, donde vamos a dar lectura al versículo 27. Cuando todos lo tengan, pues pueden decir amén. Amén. Estamos bien. Qué bueno. Qué bueno cuando somos conocedores de la Biblia. ¿Por qué? Porque no se nos pierden los libros de la Biblia. Y sabemos, aunque hay algunos libros en la Biblia que son un poquito más complicados, pero cuando somos lectores de la Biblia, sí tenemos esa facilidad. Pues dice el versículo 27, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bonito, ¿verdad? Palabras claves de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Hace una separación ahí entre la paz de Dios y la paz que el mundo puede ofrecer. No se turbe, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen miedo en esta noche? Ninguno. Qué bueno. Bueno, porque los que estamos en el Señor no tenemos miedo. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos daño?
¿Quién nos podrá hacer mal si Dios está con nosotros? Está con nosotros el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nadie nos podrá hacer daño. Esta noche yo quiero hablar bajo el tema la paz en Cristo es suficiente. ¿Cuántos creen que la paz en Cristo es suficiente? ¿Cuántos creen que la paz en Cristo es suficiente? Que si tenemos a Cristo no necesitamos nada más. Estamos completos. En Cristo todo tenemos. Gloria a Dios. En cierta ocasión, un predicador le dijo a uno de sus discípulos, le dijo, ve a la farmacia tal y pregunta a ver si allí venden la paz. El joven fue y preguntó, ¿aquí venden paz? Y le dijeron, no la conocemos. Regresó otra vez y volvió el pastor y le dice, ves ahora al bar de la esquina a ver si allí hay paz. Cuando llegó allí le dijeron, no, aquí no tenemos paz, ya quisiéramos tener la paz. Muchas veces decimos que lo que los chinos no hacen, nadie lo hace, pero los chinos no han podido fabricar la paz. Las grandes farmacéuticas no han podido crear una pastilla que traiga paz. Ese remedio de tener la paz solamente está en Cristo. La paz permanente. Paz que perdura. Una paz que en medio de las tribulaciones, una paz que en medio de los sufrimientos, una paz que en medio de la enfermedad, una paz que en medio de los problemas financieros, una paz que en medio de los problemas en el hogar, en el matrimonio, en la familia, esa paz permanece ahí, porque es la paz de Cristo. Muchas veces el hombre que no conoce al Señor cree que la paz está en sus finanzas, o cree que la paz viene cuando sea un hombre completamente pacífico, o a la inversa, ser un hombre poderoso, ser un rey, tener autoridad, tener dominio. A veces hay quien cree que a través de los poderes de este mundo puede alcanzar la paz, pero solamente la paz está en Cristo Jesús. Ese es el único quien puede dar la paz al hombre. Palabra paz viene del hebreo shalom. Gloria a Dios. Se convirtió en el pasado en un saludo. Esta noche en el devocional leímos el capítulo 23 de San Lucas, donde nos habla de los últimos momentos de Jesús cuando iba camino al Calvario, cuando fue sentenciado por Herodes y por Pilato. Herodes y Pilato tenían mucha autoridad, tenían mucho dominio, tenían mucho poder, pero yo estoy seguro que no tenían paz. Con todo su poderío que tenían, con todo su dominio que tenían, no tenían paz.
Pero aquel hombre, el cual ellos condenaron a la crucifixión, en medio de los sufrimientos, cuando se caía, como decía Alberto, y volvía y se levantaba, ahí tenía paz. Cuando le pusieron la corona de espina, ahí tenía paz. Cuando lo azotaban, ahí tenía paz. Cuando le daban de bofetada, le escupían en la cara, ahí tenía paz. Que el que estaban vituperando eras al que puede impartir la paz. No era nada más y nada menos que el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre. Y Él nos dio un ejemplo. Él nos dio un ejemplo de paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Que la paz de Cristo perdura en nuestros corazones. No importa las circunstancias. Como perduró en Él, no importando las circunstancias, los momentos cuando estaba en el camino a la crucifixión. Eso no le impidió para que en Él hubiera paz. Eso cuando lo escarnecían, cuando lo azotaban, cuando lo vituperaban, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta cuál es el resultado de la paz? Ninguno de los vituperios le quitó la paz, sino que esa paz estaba ahí, siempre presente. Y ahora dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Yo la doy que perdura. El mundo la da transitoria, según las condiciones, según los problemas, pero aún en medio de todo lo que pueda dar en este mundo, en el interior del hombre no hay paz. Porque solamente la paz es para aquellos que estemos en Cristo Jesús. Esa es una gran promesa que está en las Sagradas Escrituras para nosotros los que le servimos al Señor. Convirtió en un saludo dentro del pueblo de Israel. Los discípulos vieron cómo Jesús fue vituperado, cómo iba camino al sufrimiento. En medio del sufrimiento, la paz no se apartó de él, sino que esa paz siguió reinando en su corazón, y esa paz sigue en él, y seguramente esa paz está en todos aquellos que tenemos al Señor en nuestros corazones. La siguió impartiendo en el saludo a los discípulos. Después que Él resucitó de entre los muertos, llegaba con el saludo de ¿qué? De paz. Con ese gran saludo de paz. Porque la paz de Dios es la que transforma al hombre que puede vencer todo tipo de adversidad. La paz que recibimos de parte de Dios es la paz que nos ayuda y nos transforma de tal manera que nada de lo que se pueda mover en este mundo nos arrastra, sino que seguimos en esa paz inquebrantable porque tenemos a Cristo en nuestros corazones, y no importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa las luchas, no importa la escasez, la paz de Cristo sigue morando en nuestros corazones. Y vamos al capítulo 20 de Juan. Vamos
a Jesús después de haber resucitado de entre los muertos, donde se le aparece a los discípulos en un cuerpo completamente resucitado, santo, libre de toda injuria, libre de toda acechanza. ¿Por qué? Porque ya había vencido el poder de las tinieblas, de Satanás lo había vencido en la cruz del Calvario. Y había resucitado en un cuerpo glorificado. En ese capítulo 20 de Juan, en el versículo 19, vaya conmigo para que pueda acompañarme la lectura de estos versículos de la palabra del Señor. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. En ese momento, los discípulos seguían a Jesús, pero ciertamente medios confundidos porque había miedo en ellos. Y vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. Saludo, ¿verdad? No le dio los buenos días como muchos cristianos hoy en día. A veces a mí me llama un cristiano y me dice: buenos días, buenas tardes, porque no se conforma con buenos días. Está tan confundido que no sabe si es buenos días o buenas tardes. Sí, eso a veces me sorprende dentro de cristianos. Cuando llaman a uno al teléfono y uno les responde y dice: buenos días, y a veces buenas tardes, y dice: ¿se levantó tarde o no se acostó anoche? Porque no sabe qué hora del día es. No sabe decir Dios te bendiga. Puede decir Dios te bendiga. Ese es el saludo del cristiano. Ese saludo que se identifica con Cristo. Dios te bendiga. Podemos traducirlo en un saludo de paz. Cristo le dijo a los discípulos: paz a vosotros. Le dijo: Dios te bendiga. Le dijo: paz a vosotros. Qué gran saludo. Por eso es que no hay el saludo más lindo, como dice una alabanza, que el saludo del cristiano. Cuando dice: Dios te bendiga, mi hermano. Un símbolo de paz que hay en el corazón. Que no nos avergonzamos de lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Jovencito, mira hacia el frente para que pueda atender el mensaje. En un momento cuando los discípulos estaban totalmente llenos de miedo, y llega Jesús y le dice: paz a vosotros. Ya estoy seguro que ellos quedaron totalmente erguidos, revestidos de valor. No le temían a nadie. Escuchar ese saludo, no le tuvieron miedo a nadie. Dijeron: no, espérate, si aquí llegó el que imparte la paz. El que da paz al hombre. Fueron transformados. Escuchar ese saludo. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Mira, soy yo, no temáis. Aquel que ustedes caminaban con él, partían el pan, se montaban en la barca, y mientras ustedes estaban todos nerviosos, él se iba a acostar a dormir en medio de la tempestad. Jesús en medio de la tempestad dormía. ¿Por qué? Porque es la paz. Discípulos totalmente confundidos y Jesús durmiendo, lleno de paz. ¿Verdad que para que uno pueda dormir tiene que haber paz y tranquilidad? Porque cuando hay situaciones, el sueño desaparece. Hay muchos que se desaparece el sueño
se les desaparece el apetito, se les desaparece todo. Quedan como el mar en tempestad, cuando la paz de Dios se va de ellos. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué? Porque hubo en ellos un convencimiento total. Porque ya Jesús no entró por la puerta. Jesús entró con las puertas cerradas. Él entró donde estaban ellos. Le dice, paz a vosotros. Pero para que se convencieran totalmente, dijo, mira mis manos. Mira las señales de los clavos. Mira mi costado. La herida en el costado. Algo que ustedes presenciaron, fueron testigos. Soy el mismo, pero en un cuerpo completamente resucitado. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Lo mismo que hizo el Padre conmigo, ahora yo hago con ustedes. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, recibid el Espíritu Santo. ¿Usted entiende por cuando sopló? Se repitió el mismo evento de allá del Génesis, ¿verdad? Ahí vemos una repetición de lo que sucedió allá en el Génesis, cuando Dios creó aquel muñequito. Yo no sé si era grande o era pequeño. Dice que Dios creó del polvo de la tierra, de la arcilla, dicen muchos. Lo creó de la arcilla. No lo creó de tierra negra. Yo no sé por qué algunos se pusieron negro. Y es colorado. Pero después que lo creó, que le dio toda esa forma, eso. Al Cristo resucitado. Cuando le dice, recibid el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué usted entiende por recibir el Espíritu Santo? Les dio vida. Les dio vida. Porque no hay nadie quien pueda dar vida al hombre, sino el que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Dele la gloria y la honra a Dios. Dele la gloria y la honra a Dios. Aquel que nos dio vida fue el que nos sopló con un soplo del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos transformó para que seamos nueva criatura en Él. Y ahora continúa diciendo, a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se les retuvieren los pecados, les serán retenidos. ¡Qué poder! ¡Qué poder encontramos ahí! En ese versículo, quienes remitieron los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. ¿Usted entiende por eso? Que cuando uno cree, cuando el pecador cree de todo corazón. ¿Y qué es lo que tiene que creer el pecador? Dígame, ¿qué es lo que tiene que creer el pecador? El pecador lo que tiene que creer es que soy pecador. Y que necesito que en alguien quien remita mi pecado, perdone mi pecado, pague mi deuda. Ese es el fundamento del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquel que cree en Él, se le remiten los pecados.
Pero aquel que no cree en Él, los pecados siguen con Él, sigue arrastrando la culpa de pecado, sigue sin paz en el mundo, sin fe, sin esperanza. ¿Por qué? Porque sus pecados no han sido remitidos, siguen pecado. Pero aquel que puede haber sido el pecador más impedernido, ejemplo tenemos en las Sagradas Escrituras como el apóstol Pablo. Pablo era ¿qué? ¿Era asesino o no era asesino Pablo? ¿Sí o no? Tenía autoridad de los principales sacerdotes. Mandarle encarcelar. Y si el arrestado se ponía bravo, lo podía mandarle de capital. ¿Era asesino o no era asesino? ¿Era blasfemador o no era blasfemador? Era un pecador impedernido. Pero cuando vio el rayo de luz, que ese rayo de luz entró en su corazón, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dime, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo estoy a la disposición. Se le doblaron las rodillas. Pero eso es lo que sucede al pecador cuando cree. Se nos doblan las rodillas. Quedamos en un acto de humillación completamente en nuestros corazones, aceptando que ese es el Salvador del mundo, que es el único, es la única oportunidad que tengo de que mis pecados sean perdonados y yo pueda remitir los pecados. Cuando el pecador viene y dice: yo quiero que convertirme al Señor, póngame las manos encima y pida por mí. Oiga, esa oración es escuchada en los cielos. Dios perdona los pecados de la tal persona. Pero continúa diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado el Didimo, el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Tomás era medio incrédulo. Era fácil de convencerlo. Tomás era como muchos cristianos hoy que no son fáciles de convencerlos. En todas las iglesias hay ese tipo de cristianos que no son fáciles de convencerlos. Y en el mundo pecador está lleno de personas que no son fáciles de convencerlos. O de los ejemplos lo vemos cuando muchos pecadores dicen: bueno, si Dios me sana, yo le sirvo. Se parece a Tomás. Si Dios me cambia mi situación financiera, yo te sirvo, Señor. En mi hogar, en mi familia, si arreglan, yo te sirvo. Como Tomás. Tomás dijo: si no metiere mi mano en su costado y sintiere la herida del costado de Jesús, porque eso yo lo presencié, no creo. Si no veo sus manos, no creo. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo otra vez: paz a vosotros. Vosotros, le dice. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Eres una confirmación. Primero, y después verás la confirmación. Creer primero y luego esperar la confirmación.
En otras palabras podemos decir, hay que trabajar primero para después cosechar. Pues Tomás no, Tomás quería cosechar y luego trabajar. Tomás quería primero cobrar el monto del contrato y luego cumplir con el contrato. Eso es muy peligroso. Hay que creer. Pues, aventurado el que no vio y creyó. El que no le fue necesario ver mis manos, meter la mano en mi costado para creer que realmente yo vine a redimir al mundo pecador. Dice, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Yo te digo en esta noche, no seas incrédulo, sé creyente. Primero cree por fe que la vas a recibir. Entonces dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Se sorprendió Tomás. Dios mío. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo te digo en esta noche, eres bienaventurado. No cree sin ver ningún milagro de parte de Jesús. Cree solamente. El centurión le dijo a Jesús, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Estaba lejos. Le tomó varios días en llegar, en retroceder, pero él creyó de todo corazón y le dijo, Señor, yo sé que tú eres, di la palabra y mi siervo sanará. Que cuando yo regrese de camino, yo sé que el milagro está hecho. No tengo que yo llegar allá para ver el milagro, para creer. Yo sé que si tú dices la palabra aquí, allá él la va a recibir. Muchas veces he escuchado esa expresión del Espíritu. Dice, yo obro también a la distancia. A Mariangi. Mariangi nos daba ese testimonio los otros días. Que mientras orábamos aquí, ella luchando con su hijo que estaba en una condición. Y aquí declararon liberación. Y cuando llegamos allá, ya el joven estaba sano. Qué bueno. Así son las misericordias. Así nos manda el Señor a creer. Así nos manda el Señor a creer. Él como el centurión. Poder entender en el ámbito particular de esta paz. ¿Quiénes son las que desconocen eso? Los que no son salvos. Que no son salvos. Desconocen la paz. Que para tener esa paz tenemos que haber nacido de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nacimos de nuevo, nos somos transformados, hay esa paz en nuestros corazones. Una paz que Dios da, que nadie la puede invadir. Una paz que no es pasajera, que no es temporera. Una paz que es completamente segura, que en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, hay calma en nuestros corazones, porque sentimos a Dios en nuestros corazones. Mantenemos en esa fidelidad, confiando en nuestro Señor Jesucristo. En medio de la turbulencia, de lo que estaba sufriendo, la paz no se apartó de él. El cristiano que tiene la paz de Cristo en medio de las dificultades de la vida,
la paz de Dios no se aparta de nuestros corazones. En medio de las dificultades hay paz en nuestros corazones. Hay serenidad. Cuando las cosas comenzamos que caminan en retroceso, pero la paz de Cristo sigue en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Porque eso es resultado de una paz que hay en el corazón del hombre. Que la enfermedad no le quita la paz. La financiera no le quita la paz. Que la falta de pan no le quita la paz. Que los problemas, no importa cuál sea, no nos quitan la paz. Sino que la paz de Dios está en nuestros corazones. Y esa reina siempre en nuestros corazones. En ese mismo capítulo 14 de Juan, el versículo 1, vemos a Jesús. Jesús preparando a los discípulos. Ya Jesús sabía que su tiempo estaba pronto a terminar, a culminar. Y en ese versículo 1, Él comienza en un proceso de preparación espiritual a sus discípulos para que ellos tuvieran esa paz, esa seguridad, porque ellos iban a presenciar el proceso final de la trayectoria de Jesús aquí en esta tierra, en este mundo. Que el propósito por el cual Él había venido a este mundo estaba a punto ya de culminar. Y aquellos discípulos de Jesús, que no eran seguidores, no. Los otros días yo les decía a ustedes que hay una diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor. La Biblia habla de muchos seguidores, pero la Biblia habla de 12 discípulos. 12 discípulos que seguían a Jesús. En medio de la tempestad seguían a Jesús. Que no importa el tiempo, seguían a Jesús. Pero tenía cuántos seguidores que lo seguían dependiendo de las condiciones que se presentaran. Esos eran los seguidores. Son los seguidores que muchas veces tenemos en las congregaciones, que sirven a Dios dependiendo de las condiciones. Si puedo, me sobra tiempo, el trabajo me lo permite, si la salud me lo permite, si mi familia me lo permite. Seguidores, no discípulos. Una gran diferencia entre uno y los otros. Pero la Biblia habla que Jesús tenía 12 discípulos que estaban con Él todo el tiempo. Pues ahora en este versículo, Él comienza en ese proceso de preparación y le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. ¿Creéis en Dios qué? ¿En qué ellos iban a creer en Dios? Que Dios los había enviado a Él, a su Hijo unigénito a esta tierra, en un cuerpo encarnado, para padecer, para cumplir una misión, para que todo aquel que en Él creyere pudiera alcanzar el perdón, la remisión de los pecados. Que todo lo que ellos iban a ver era el propósito del Padre cumpliéndose en el Hijo. El Padre lo había enviado, ¿para qué? Para pagar la deuda del pecado de todos aquellos que creemos en Él. Una puerta que se iba a abrir o que se estaba abriendo, en la cual todo aquel que en Él creyere podía alcanzar la salvación, la remisión de los pecados. Pues ahora Él dice, no se turbe vuestro corazón. No importa lo que vean ustedes, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí.
que el proceso va a ser un proceso completamente consumado, terminado a la perfección, según el Padre ya lo ha señalado para que tengamos que cruzar aquí en esta tierra. Que nada los sorprenda, sino que ustedes manténganse firme en medio de la circunstancia. Ustedes manténganse firme confiando en que el propósito de Dios es que me voy a exponer a qué, al sufrimiento, al dolor, a la tristeza, al padecimiento, a la crucifixión, pero eso es parte del plan ya creado por mi Padre para entonces Él satisfacer la ira del pecado de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. No se turbe vuestro corazón, le dice, ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. En el capítulo 4 de Filipenses, ahí vemos al apóstol Pablo en el versículo 7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Apóstol Pablo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que usted entiende que sobrepasa todo entendimiento, que está por encima del entendimiento del corazón humano, del corazón del hombre, que no ha sido reconciliado con Dios, que puede tener mucha sabiduría terrenal, que puede tener mucho de este mundo, pero todavía no ha llegado a tener esa paz porque falta algo en el subconsciente, y es que no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador de su vida. El apóstol Pablo, la paz de Dios, dice él, que sobrepasa todo entendimiento de los hombres, hará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios, Yarili. Eso es lo que recibimos. Esa paz de Dios que entra a nuestros corazones y nos redarguye de todo pecado y nos mantiene en esa fidelidad hacia Dios. A veces escuchamos la voz del Espíritu hablando acerca de los tiempos y de los días. El mismo Jesús, allá en el capítulo 24 de Mateo y en el 21 de Lucas, hablando acerca del porvenir, de los tiempos postreros, de los tiempos finales. Nos advierte a la iglesia, aquellos que estamos en Cristo, nos advierte a la iglesia y nos dice, cuando veáis todas estas cosas, erguidos. ¿Qué usted entiende como erguido? Levanta la cabeza. ¿Cuándo es que levantamos la cabeza? Cuando estamos en señal de victoria. Cuando estamos en señal de victoria, andamos erguidos. ¿Y cuándo es que el hombre anda erguido? Cuando camina seguro como un león. Jesús caminaba camino a la cruz, erguido, con una seguridad de que iba a vencer el poder de las tinieblas. Que las persecuciones, de que las luchas que le esperaban, los sufrimientos, no le iban a doblar la cabeza, no le iban a doblar las rodillas. Él estaba seguro. ¿Por qué? Porque estaba la paz de Dios en su corazón. Hoy nos dice a nosotros, el mismo Jesús nos dice, cuando veáis todos los cumplimientos acerca de los tiempos postreros, dice, erguidos, levanta la cabeza, mantente seguro como un león en la selva. ¿Por qué? Porque tu redención se acerca. Tú no permitas que la paz que Cristo te dio se interrumpa en tu vida, sino que esa paz perdure, no importa las circunstancias que te rodeen. En otras palabras, podemos decir que las circunstancias no te quiten la fe, sino que te la aumenten.
El dolor no te quite la fe y la paz, sino que te la haga más fuerte, más sólida, para que puedas llegar a la patria celestial. Que en medio de los sufrimientos tú puedas decir, yo sé que estos son cumplimientos de los tiempos postreros, pero yo sé que mi redención se acerca. Y cuando pensamos en esa redención, que nuestra redención se acerca, sentimos esa paz, esa frescura del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos llena de valor, que nos dice, Señor, Señor, yo sé que tú eres poderoso gigante y que tú vienes por tu iglesia, que tú vienes a separarnos de este mundo para llevarnos a morar contigo, que mientras que aquí comiencen a manifestarse los juicios de los postreros tiempos, en tu palabra, tener resguardado en un lugar santo contigo allá por ese espacio de 7 años. Entre tanto, pasa aquí, por esta tierra, el proceso de la indignación tuya, de esa humanidad que no ha querido creer en tu palabra. Pero la paz en nuestros corazones, gloria a Dios, aleluya. Allá en Colosenses capítulo 3, el versículo 15 dice, mire qué bonito, vuelve el apóstol Pablo. Vaya conmigo a este versículo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Usted entiende como que gobierne en vuestros corazones. Te pregunto yo en esta noche, ¿qué es lo que gobierna en tus corazones? ¿Cuál es el gobierno que tú sientes que hay en tu corazón? ¿Estás lleno de temor o estás lleno de paz? ¿Le tienes miedo al futuro o estás confiado y vives en paz? De lo que tú ves, que te rodea el ambiente, que cada día rompe más, ¿eso te perturba la paz o te la hace más sólida? ¿Tiemblan las rodillas o tus rodillas se hacen más firmes? El apóstol Pablo dice en este versículo, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice él, la paz de Dios sea la que tenga el gobierno de nuestros corazones, sea la que tiene el control de nuestras vidas. La que dicte y nos diga cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que andar y cómo nos fortalecemos en medio de la circunstancia, en medio de la adversidad de la vida. Dios en nuestros corazones, una seguridad que podamos decir confiadamente, no, mi Dios no tiene un poder limitado. Mi Dios no falla. Mi Dios no ha perdido una batalla. Mi Dios es el poder en todas las cosas. Y que aunque los tiempos sean malos, yo he confiado en que mi redención se acerca. En que me voy con Cristo a morar con Él por toda la eternidad. Pues dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice, que no gobierne en tu corazón las circunstancias de la vida, sino que gobierne en tu corazón la paz de Dios, esa seguridad, esa tranquilidad, ese sentido de tranquilidad que dice, venga lo que venga, yo sé que mi redención se acerca y que yo me voy con Cristo a morar con Él por toda la eternidad. Que podamos decir, yo sé que mi salvación está segura en Cristo. Como lo de Sodoma y de Gomorra, pero de eso me habla la Biblia, y yo sé que mi salvación está segura en Cristo, y que nada me va a poder apartar del amor de Dios.
Pero continúa diciendo el apóstol Pablo, en ese versículo, dice, gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo. Y después dice, pero sed agradecido. Termina el versículo diciendo, sed agradecido. Siente el agradecimiento. Demuestra la devoción en tu corazón. Los sufrimientos no te quiten el gozo. Que los sufrimientos no te quiten la paz. Que los sufrimientos no te hagan desmayar en la fe. Hay una alabanza que dice, qué bueno es alabar a Dios cuando todas las cosas te vayan bien. ¿Qué dice la alabanza, verdad? Alabar a Dios cuando todas las cosas te vayan bien. A veces mientras todo está bien, donde hay mucha salud, las finanzas están arriba, no hay problemas de salud en la familia, todo está bien, todo el ambiente que me rodea es un ambiente bueno, como el ambiente de Salomón. La Biblia dice que el reinado de Salomón fue un reinado totalmente diferente al reinado de David. David fue un hombre guerrero desde su adolescencia, podemos llamarle. ¿Sabía eso? Cuando David mató a Goliat, ¿cuántos años tenía? Un adolescente como 15 años. Y era el bastardo de la familia. No era el bastardo de la familia. De la casa de Isaí. Hacía el número 8, el bastardo. Por eso era que estaba por allá, cuidando las ovejas. No lo contaron. Cuando llegó Samuel, lo dejaron allá. Que se quede allá, porque ese hace el número 8. Aquí están 7, que es el número perfecto de Dios. Pero aquel muchachito estaba por allá, detrás de las ovejas. En desigualdad de condiciones dentro de su familia. Nació el inesperado, el número 8. En Israel había esa creencia de que el número perfecto de Dios era el 7. Y cuando nacía el hijo número 8, ya ese se salía del cuadro. Pero todos pasaron por el sedazo. Y Jehová le dijo a Samuel, no mires ni mires la grandeza, ni mires la belleza, ni mires la apariencia de ellos que están bien bañados, aquel está apestoso, que ninguno yo los he llamado. Samuel le dice a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Dijo, no, hay uno por allá, está el bastardito por allá, al cuidado de las ovejas, el muchachito, cuando los gordos y colorados y grandes estaban en la casa. Mándalo a buscar, que no nos sentaremos a la mesa hasta que no cumplamos el propósito de Dios. Llegó David y antes de que tocara la puerta de entrada le dijo Jehová a Samuel, úngelo, que ese es. Ese chiquitín que viene ahí, ese menor, rubio, de ojos azules, ese es el que yo miré. Reinado de David fue un reinado de guerra. Por eso cuando David quiso hacer el templo, se le prohibió. Y Jehová le dijo, tú no edificarás casa para mí. Tu hijo Salomón, el que salió de tus lomos, ese, el que va a edificar casa para mí. ¿Por qué?
Porque durante todos los tiempos la paz de Dios ha estado. ¿Dentro de qué? De la casa de Jehová. ¿Dónde se manifestaba Jehová? En el tabernáculo. Después en el templo que Salomón hizo. ¿Y dónde se va a manifestar? En los postreros tiempos. En el templo final. Entender el significado de Salomón, que es pacífico, paz. A David le prohibieron construir el templo, pero le hicieron promesa. No, tu hijo Salomón, ese es el que va a construir el templo. Y ahora acá nos dice, cuando leemos la historia de Salomón, dice que Salomón fue un rey pacífico que tenía paz por todos los lados. Todo el contrario de David. David tuvo un reinado lleno de enemigos por todos los lados. Ahora viene Salomón y tiene un reinado pacífico donde no tenía enemigos Salomón. Y a ese Dios le dio la oportunidad ¿de qué? De que construir casa a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. No puedo continuar porque ya el tiempo se me está terminando. Vuelvo y repito el versículo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice el Pablo ese. Sed agradecido, no importa las circunstancias que te rodeen, no importa el ambiente que te rodee, no importa cómo vea que se cumplen los tiempos, no importa cómo la adversidad se levanta, no importa cómo ruja el poder del enemigo, mantente en paz siendo agradecido, porque Dios te ha impartido de su paz y su bendición, y Él es poderoso para hacernos vencedores en medio de los tiempos, no importa la circunstancia que nos rodee. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se de vuestro corazón, ni tenga miedo, sino mantener la paz, mantenernos en ese agradecimiento conforme a lo que hemos recibido de parte de Dios, esa paz que reina en nuestros corazones, esa confianza, esa seguridad, que en medio de las circunstancias, en medio de la turbulencia, la venida de Cristo se acerca para llevarnos a morar con Él por toda la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Dios les bendiga en esta noche.